Yo ahora le aprecio mucho a Irma Aréndira Sandoval, la secretaria de la Función Pública, que me haya aceptado esta llamada, pues un día después en su comparecencia. ¿Cómo estás, Irma Aréndira? Gracias por contestarme el teléfono. Buenas tardes. Hola, Joaquín, muy buenas tardes. Bien, contenta de haber comparecido y haber tenido ese diálogo fructífero con los señores diputados ayer. ¿Cómo te fue? Bien, ¿no? Creo que bien salieron con la información puntual de lo que hemos hecho estos ya 2 años y específicamente el último año que el presidente informó y creo que hubo un buen diálogo también, pues sus preguntas, críticas de la oposición también, pero todo dentro de los sí, márgenes de la democracia. Ahora también me llamó la atención, bueno, me llamó la atención porque pues no es que le entienda mucho yo a esto de la política, pero sí me fijo mucho. Que quien de repente se puso gallito contigo fue un diputado de Morena por Guerrero, donde Pablo, tu hermano, está está buscando la candidatura de Morena al gobierno de Guerrero. Sí, eso pues es muy triste en términos de lo que el presidente siempre habla, ¿no? De la politiquería. Lo dije también ahí en la tribuna, que yo les invitaba a todos a trabajar juntos, como es mi obligación y es nuestra obligación como gobierno. Nosotros, como ha quedado claro, no estamos trabajando de forma facciosa, y ahí pues es el tema de el diálogo que tenemos que sostener con todos los diputados. Pero ahí me dio también, no sé si te fijaste, y me dio gusto que los mismos diputados de Morena le contestaron y lo desconocieron en su punto de vista personal, que trae una inquina personal muy irracional el señor diputado. ¿Qué pasa, digo, por un tema familiar y de política, ¿no? Eso es la verdad. Pues familiar, ¿no? Porque a mí me honra mi familia. Pero... No me refiero a eso, no me refiero a un tema familiar tuyo, no. Me refiero a que tu hermano es aspirante al gobierno de Guerrero. Sí, él fue delegado y ahora ya presentó su carta de renuncia, bueno, no ahora, sino muy al principio, como sí. Lo indicó el presidente. Entonces él ya está fuera de la Administración Pública Federal, y con toda claridad ha actuado con mucha responsabilidad Pablo Amílcar, así es. Pero volviendo a lo nuestro, estamos muy contentos de los resultados que ofrecimos. A ver, déjame preguntarte porque diste números y me llaman mucho la atención. Número de sanciones, hablaste de más de 5,000 sanciones. Sí, más de 5,000 sanciones, todas ellas a, pues, funcionarios de los gobiernos anteriores y presentes. Las sanciones son desde inhabilitaciones, 1,700 inhabilitaciones, sanciones económicas diversas, suspensiones, amonestaciones públicas y privadas. Entonces, efectivamente, tenemos más de 5,000 sanciones a servidores públicos. Y todas ellas, te repito, sin distingo de si son nada más del pasado o si trabajan en este gobierno. Bueno, de las del pasado, las más destacadas, apuntaría yo, es el caso Robles y el caso Lozoya, ¿no? Sí, el exdirector general de Petróleos Mexicanos y la exsecretaria de Estado Rosario Robles, aunque también tenemos directores de filiales de Pemex muy altos, ¿no? Edgar Torres Garrido también ha sido inhabilitado por 15 años y pues directores generales de diversos signos, subsecretarios, en fin, estamos trabajando también. Pero estos nombres que bien señalas y refieres han recibido parte de nuestra secretaría toda el rigor de la sanción administrativa, incluso podría decir la sanción administrativa más alta posible, ¿no? 15 años de inhabilitación. ¿Cuál es? ¿Cuántos? 15 años de inhabilitación, en el caso de Edgar Torres, por ejemplo.
A ver, Irma Heréndira, ¿y de este gobierno? Y de este gobierno también estamos trabajando con gran fuerza. El caso, pues, que también cité ahí en comparecencia es que no vamos a dejar que se aprovechen de esta pandemia, de las necesidades que tenemos en la pandemia como gobierno, y pues en las prácticas que se creen que todavía estamos en el pasado y que quieren aprovecharse del erario público, hemos sancionado. El caso más llamativo, una vez más, es esa venta de ventiladores a una delegación del IMSS en Hidalgo, que involucra y no nos pesó a un familiar de un alto funcionario del gobierno. Tú lo sabes bien. Al hijo de Manuel Bartlett. Donde inhabilitamos a su empresa, ¿no? Actuamos de inmediato. En primer lugar, actuamos porque visitamos esta delegación del IMSS en Hidalgo, verificamos la situación, analizamos los documentos, nos apersonamos directamente ahí para ver qué estaba pasando y obligamos directamente al IMSS a devolver los equipos para que no se contratara esta compra que efectivamente no cumplía con la normativa. Entonces, y también se sancionó a la empresa. Sí, se inhabilitó a la empresa y se inhabilitaron a los funcionarios involucrados. Pero a lo que voy es que lo llamativo de esto es que no permitimos que hubiera un daño patrimonial al Estado. No hubo daño al erario. Y eso me parece que contrasta mucho con los desfalcos millonarios del pasado. O sea, siguen impunes cosas que incluso hasta se legalizaron, como el icónico Fobaproa. O sea, ahí estaba metido mucha tontería, mucha corrupción, un descontrol impresionante de ese fideicomiso de negra memoria que es el Fobaproa, y ahora ya tenemos una institución que nos heredó el Fobaproa, que es el IPAB. Entonces, el icónico Fobaproa quedó en la impunidad y nosotros seguimos pagándolo, y en esta situación que no implicó ningún daño patrimonial, actuamos de inmediato, sancionamos, inhabilitamos a las empresas. Entonces estamos dando pues muestras de que estamos decididos a terminar con las prácticas corruptas en esta nueva administración y desde la función pública. A ver, Irma Heréndira, estoy hablando con Irma Heréndira Sandoval, secretaria de la Función Pública, que ayer compareció ante los diputados. A ver, Irma Heréndira, yo he escuchado al presidente a varias mañanas acusar a farmacéuticas y distribuidoras de estar boicoteando al país, de estar complotando, de esconder medicinas, de no distribuirlas. Y yo creo que ese es un crimen de lesa humanidad. Más lo sería sin pandemia, pero más aún con pandemia. Y no veo que a las acusaciones tan graves del presidente a estas empresas siga una sanción, incluso penal, un procedimiento penal, quiero decir primero, a la altura del gravísimo delito que está denunciando el presidente. No, pues yo discreparía completamente, con todo respeto, Joaquín, porque lo que informé precisamente es que estamos sancionando a los monstruos del sector salud, a los monopolios del sector salud. Informé con gran orgullo por el trabajo que se realizó desde esta Secretaría de la Función Pública de la inhabilitación que el 16 de octubre anunciamos para PISA y Dimesa, sí, dos grandes monstruos del monopolio de las farmacéuticas, que no solamente pues ya dejamos fuera de la posibilidad de comprarle, que es la inhabilitación, sino también les multamos de forma pues realmente mínima respecto a las ganancias tan deshonrosas que se agenciaron durante el pasado, pero también los multamos. Entonces, por un lado, estos dos ejemplos de PISA y Dimesa. La otra es que rescindimos el contrato a una farmacéutica que subrogaba los servicios de entrega de medicamentos, de administración de medicamentos en el Instituto Nacional de Neurología. Eso también está como una muestra clara de nuestra convicción de sancionar a estos que el presidente siempre ha señalado y que nosotros hemos descubierto nuestras
auditorías y en nuestras investigaciones y visitas. De hecho, anuncié también como personalmente, tú lo recuerdas, una servidora junto con el doctor Jorge Alcocer, secretario de Salud, visitamos diversos hospitales a principios de este mismo año, precisamente antes de la pandemia, para ver cómo estaban las cosas. Ahí nos dimos cuenta del descontrol, por ejemplo, de neurología y de algunos otros institutos, y tomamos las medidas necesarias. Pero las sanciones a las empresas del sector salud, ahí están. Fíjate, en el IMSS, ya te daba este ejemplo de Dimesa y PISA. En el ISSSTE, también inhabilitamos a una quincena de empresas que además eran vinculadas a las llamadas factureras. Sancionamos también con 21 millones de pesos nada más en un mes a 3 empresas en el ISSSTE, y ahí inhabilitamos a estas empresas por inhabilitaciones que van hasta de los 30 a los 45 meses, porque no queremos que sigan afectando a la operación de nuestro Instituto de Seguridad Social para los trabajadores del Estado. Otro ejemplo emblemático de que estamos actuando desde la función pública es el de los llamados servicios de bancos de sangre, que ahí trabajamos muy de la mano con esta entidad de COFESE, que es la comisión reguladora, y con ellos nosotros ya también, más bien nosotros de forma independiente ya inhabilitamos y estamos investigando a empresas vinculadas a estos servicios del llamado banco de sangre. Ahora, Irma Eréndira Sandoval, secretaria de la Función Pública. La Secretaría de la Función Pública legalmente ha tenido un punto débil. Me refiero a que pone multas incluso de miles de millones de pesos, multas que no tienen los instrumentos legales para cobrarlas. ¿Es correcto? No es correcto. Estamos con reintegros clarísimos. Tú lo puedes confirmar con solicitudes de acceso a la información y con solicitudes también directas No te pregunto. De la mañanera, y nuestros reintegros, nuestras multas, nuestras sanciones que imponemos se vuelven contantes y sonantes, y estamos muy orgullosos de que de hecho el presupuesto que se nos asigna aquí año con año a nuestro funcionamiento, a nuestra operación de la función pública, pues es casi que gratuito, porque lo que damos es mucho más de lo que costamos al gobierno. Nosotros asignamos la multa, la pena resarcitoria en términos de lo económico, y el SAT es quien está encargado del cobro, evidentemente, para hacerlo reintegrar a la tesorería federal, a la Tesofederal. Pero no, sí estamos clarísimo en esta posibilidad de que nuestras multas se hagan realidad. Y bueno, porque eso había ocurrido por años, que ponían multas pero no tenían la manera legal de cobrarlas. No, nosotros estamos muy preocupados y ocupados en que se hagan realidad estas cosas. Y además estamos buscando también mayor legalidad a nuestras facultades de sanción, porque como sabes también había una especie de vacío legal entre la ley federal de responsabilidades y la ley general, que es la vigente, y eso habría un resquicio para la impunidad a los funcionarios públicos del pasado. Entonces, personalmente acudí a la Suprema Corte de Justicia y presenté en mi carácter de secretaria de la Función Pública una contradicción de tesis, porque había tesis que decían que teníamos que aplicar la ley federal abrogada, y otra tesis que decía que era la nueva general vigente, y eso, repito, entre esas dos tesis nos quedábamos en un vacío de sanción. Nosotros obviamente nunca nos congelamos, porque decidí yo, por clara instrucción desde lo más alto de la función pública, tomar un criterio administrativo y después irlo a defender en todos los tribunales y los cuerpos colegiados de justicia administrativa, pero llegamos hasta pues el Tribunal Constitucional más alto de nuestro país, que es la Suprema Corte de Justicia, quien nos dio la razón en el sentido de que sí existía esta contradicción y que había que definirse, y se definió de hecho de forma muy positiva, y ya tenemos una tesis de jurisprudencia que nos devuelve a la Secretaría de la Función Pública pues las posibilidades sancionadoras y evidentemente las de investigación, que nunca se nos fueron, pero las de sanción sí sabes que
que ahora ya corresponden al Tribunal de Justicia Administrativa. Sin embargo, en los casos que todavía podemos nosotros sancionar, lo estamos haciendo. Y por eso es que tenemos estos resultados de haber sancionado a Rosario Robles, a Lozoya, a Torres Garrido y a todos estos señores que estaban escapándose de la justicia administrativa. A ver, déjame preguntarte, Irma Heréndira, lo de Rosario Robles no tiene una carga política, te pregunto, porque según especialistas, ella debería estar, yo sé que eso no es tu boleto, ¿sí? Pero se me ocurre preguntarte, ¿debería estar llevando el proceso desde su casa y no desde la cárcel? Pues yo creo que no, yo creo que no tiene carga política, es mi no a tu pregunta. El hecho de que ella pueda llevar el proceso desde casa ya corresponde a lo penal, que no es lo mío, como sabes, pero de que mi sanción administrativa hacia la señora, hacia la ex funcionaria pública, tiene carga política, en lo absoluto. O sea, somos una institución que se maneja con la más alto estándar de ética en términos de la aplicación de la ley. Ahí están las pruebas, ahí están la auditoría, ahí está la investigación, ahí está la evolución patrimonial, ahí están todas las cosas que hemos hecho, y lo penal pues es otra cosa. Ahí yo creo que más bien ella misma ha declarado en días recientes, en la víspera, escribió incluso de puño y letra que ella no va a delatar o alguna cuestión así. Entonces eso es lo penal, y para llevar los procesos penales en casa, pues creo que sí se necesita esa posibilidad de cooperar con las autoridades penales, que repito, eso ya es más conversación contigo que obligación mía de informar, ¿verdad? No, por eso. Además, fíjate que eso también, en términos de lo administrativo, que yo me enorgullezco de mi trabajo y del trabajo de mi equipo, ella tiene toda el derecho, y lo ha hecho, nunca se le ha mermado el derecho de recurrir al Tribunal de Justicia Administrativa. Entonces ya lo utilizó, recurrió al tribunal y el tribunal nos volvió a dar la razón. Lo mismo hizo el señor Lozoya. O sea, porque también eso se dice mucho, Joaquín. Fíjate que se dice, cuando yo anuncio mi sanción, mi inhabilitación de 10 años, de 15 años, hasta de 20 años a veces, empiezan los críticos, los malquerientes de una servidora a decir, pero eso es cosquillas. No les importa a estos capos, o a estos señores, no les importa la inhabilitación administrativa, como si quisieran volver a trabajar en el gobierno. Y luego digo, sí, si no les importara, entonces ¿por qué van y lo recurren? ¿Por qué van a los tribunales? Y sí han ido, tanto el señor Lozoya como la señora Robles van a los tribunales, y el tribunal que dice, pues que hicimos bien la tarea, que estuvo bien hecha nuestra investigación y nuestra sanción aplicada. Entonces, repito, el debido proceso se ha respetado, nuestras sanciones han estado pegadas a norma, y estamos orgullosos de que nuestros procesos administrativos y de aplicación de inhabilitaciones y de sanciones han detonado una gran cantidad de investigaciones ya judiciales, penales. Bien, Irma, pues te aprecio mucho, Irma Heréndira, que me hayas aceptado esta llamada esta tarde. No, al contrario, te agradezco a ti el espacio, porque es un espacio muy importante para el auditorio, para los mexicanos, de enterarse de lo que estamos haciendo, y quedo a tus órdenes. Oye, Irma, tú estás bien del virus y todo eso, ¿no? No has tenido problema. Pues ya sabes que lo padecimos, pero estamos saliendo con toda sí, pero ya no has tenido problema. Sí, estamos muy bien, y hay que tener esa actitud de solidaridad con la gente, tomar en serio las medidas de protección y usar el tapabocas. Eso, venga, pues qué bueno que me lo dices. Y te mando un saludo con mucho cariño. Gracias, Irma. Gracias a ti, Joaquín. Abrazo.